Buenos días, mi nombre es Humberto Hernández Camas y hoy quiero compartirles un pasaje de la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1, habla de la historia de un ciego de nacimiento. Dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En el primer versículo dice que Jesús lo vio. ¿Sabes qué, mi hermano? Hoy quiero decirte que Jesús nos ve y Él siempre tiene compasión de nosotros. Y al ver a este ciego, Él se compadeció de su necesidad. Y puedo decirte que dice la palabra que no habrá justo desamparado. Y Él nos ve, pues es Dios. Y en el versículo 2 dice que sus discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? Muy a menudo en la iglesia a veces pasa así, que juzgamos a las personas cuando están pasando por una prueba o un acto disciplinario que viene de parte de Dios, y a veces decimos: mira, este señor ya perdió su trabajo, ya perdió su carro, o sea, le está yendo mal y cada día más mal, y quizás esté en pecado, y muchas veces juzgamos. Pero la verdad, nosotros no debemos de juzgar, porque dice la palabra de Dios que no juzguéis para que no seas juzgado. Pero no quiero hacer énfasis en eso, sino en cuanto al pecado. Mire, el pecado viene por dos causas. La primera es por ignorancia y la segunda por autoengaño. Dice la Biblia que en el libro de Génesis dice que la serpiente engañó a Eva y le dijo: come de ese fruto y no morirás y seréis como dioses. Entonces es un punto en el cual ella lo engaña, lo invita a desobedecer a Dios. Ella desobedece y al final son expulsados del huerto y hay una consecuencia por el pecado. Hoy te puedo decir que la consecuencia del pecado, dice que la paga del pecado en el libro de Romanos dice que es la muerte, pero una muerte espiritual, no una muerte física. Entonces tenemos que cuidarnos de pecar por ignorancia. Por eso es importante leer la palabra de Dios, porque ahí expone todos los errores que cometieron el rey David, todos los reyes que hicieron lo malo, para que nosotros tomemos como ejemplo y no lo volvamos a hacer. Por eso es importante leer la palabra de Dios, porque ahí expone todas las cosas para que nos sirva de ejemplo para no hacerla. Y otra causa es el autoengaño. ¿Por qué el autoengaño? Porque el autoengaño, muy a menudo nosotros con conocimiento de causa pecamos deliberadamente. Entonces, ya conociendo la verdad y sabiendo que Dios nos está viendo, Dios es el que nos ve, mi hermano, ¿sí? Dios no puede ser burlado, Él todo lo sabe. Y acuérdate, cuando tú estás cometiendo un acto pecaminoso, el que se engaña eres tú, porque Dios no se le puede engañar. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Entonces, sigamos en el pasaje de la Biblia. Entonces, hoy tenemos esa enseñanza, que por el pecado vienen dos cosas, ¿sí? Viene la muerte espiritual, pero también hay consecuencias por el pecado, ¿sí? Viene también una acción disciplinaria de parte de Dios. Siguiente versículo dice que en el versículo 3 respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira, hermano, yo quiero decirte que aquí hay una enseñanza, porque Jesús le está diciendo: no es que haya pecado este ni sus padres, sino realmente lo que va a suceder aquí es porque voy a hacer algo grande para glorificar el nombre de Dios, el nombre del Padre. Entonces Él sabía lo que iba a hacer. Iba a ser un milagro que iba a impactar a propios y extraños, iba a impactar a Israel. Era algo de verdad poderoso que Él iba a hacer. Versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene
cuando nadie puede trabajar. Entonces él decía, me es necesario hacer las obras. ¿Sí? Era importante manifestarse, porque en capítulos anteriores en el libro de Juan, ya los fariseos, ellos estaban acosando a Jesús y le estaban preguntando, ya dínoslo. Y él les había dicho, si no creen por lo que digo, crean por las obras. Entonces, nosotros hemos visto a los grandes profetas de Dios, a Elías, a Eliseo, que hicieron milagros, pero nunca le dieron vista a un ciego. Entonces, vamos a seguir leyendo, y le dice, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús se está presentando como la luz del mundo, ¿sí? El que anda en tinieblas y va y conoce a Jesús, resplandece su luz sobre él, y todas las obras quedan expuestas ante Jesús. Entonces dice, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Él es el único que puede iluminar nuestro camino, el que puede enderezar nuestras veredas. Dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Hizo algo completamente raro que alguien haría, y alguien se cuestionaría, ¿y por qué la tierra? ¿Sí? ¿Y por qué hizo lodo? ¿Y por qué y con la saliva lo untó? Fue algo de verdad que él hizo en su soberanía, lo cual iba a impactar al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese ciego había andado en una oscuridad, y muchas veces así la gente que no conoce a Dios anda en oscuridad, y hay gente que, habiendo conocido la verdad, vuelve a practicar el pecado, vuelve a ser como ese perro que se come su vómito. Perdón por estas palabras fuertes, mi hermano, pero Jesús nos está hablando hoy en la mañana, que nos apartemos del pecado, que hagamos lo bueno, que andemos en su luz, que no andemos en la oscuridad, porque Él es un Dios que todo lo ve. Y veamos en el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria a Dios. Hizo un gran milagro, ¿sí? El estanque de Siloé era un estanque donde venían dos ríos, y en esa vertiente el agua era limpia. Y acordémonos que en el pasaje anterior, varios capítulos anteriores, había un paralítico en Betesda, que lo mandaron, dice que estaba en el pórtico de las ovejas. Dice la historia, no la Biblia, sino que ahí dice que lavaban a las ovejas, ¿sí? Imagínate un agua sucia, un agua de estanque, en el cual compara a dos personajes. El de Betesda, ¿sí? Que fue una persona malagradecida, que fue una persona que no dio gloria a Dios, que no honró a Dios. Pero vamos a ver por qué esta persona lo mandó a un río de agua limpia, a un estanque donde corría agua limpia. Dice en el versículo siguiente, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Así es, hermano, él había tenido un encuentro con Jesús. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús verdadero y real, su vida cambia, mi hermano. Así cambia nuestra vida cuando tenemos un encuentro personal con Jesús. Dice la Biblia que Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, y dice que él tuvo una lucha con él, y él peleó para que lo bendijera, y dice, no te dejaré ir hasta que tú me bendigas. Y dice que lo marcó en una parte de su pierna, que lo dejó rengo. Pero en ese punto, ¿sí?, Dios marcó su vida de Jacob. Pues así es, cuando Jesús llega a tu vida, Él es el que te marca, y para siempre. Tiene que haber un cambio completamente, porque la gente se va a dar cuenta que Dios tocó tu corazón, que Dios cambió tu vida, que Dios lavó con su sangre tus pecados.
Y ese es el cambio que debe haber en un cristiano, un verdadero cambio radical, porque la gente se va a dar cuenta, mira, esa persona ya no habla igual, ya no dice las mismas groserías que decía antes, ahora de sus labios salen bendición. ¿Por qué? Porque Jesús cambió tu vida, mi hermano. Siguiente versículo dice que unos decían, Él es, y otros, a Él se parece, y Él decía, yo soy. Él estaba testificando y diciendo, Jesús es el que cambió mi vida, yo era ciego, yo era el que mendigaba, yo era el que me sentaba ahí, pero ahora Jesús me ha sanado. Él no tuvo miedo. Y lo mismo para los cristianos, no debemos tener miedo a decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la luz del mundo. Es las cosas que debemos de testificar sin miedo, sin temor, y decirle a todos que Jesús es el Rey y Jesús es el único camino al Padre. Y en el siguiente versículo le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Los fariseos cuestionando. En el versículo 11 respondió y él dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Él estaba testificando y diciendo las cosas tal como fueron. ¿Sí? Así nosotros los cristianos debemos decir, Cristo cambió mi vida. Yo era así, yo era un drogadicto, yo era un ratero, era un mentiroso, era un tramposo, era un fornicario, era un adúltero, pero más ahora ya no soy así, porque Jesús hizo un milagro en mi vida. Entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Él dijo, no sé. En el versículo 13 dice que llevaron ante los fariseos aquel que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Los fariseos estaban buscando algo para incriminarlo, para decretar su muerte. Pero ¿sabes qué? Jesús, que conoce los corazones, Él sabe y Él discierne los pensamientos. Él sabía las cosas que tenían que pasar y Él estaba pagando ese precio. Él estaba haciendo ese milagro de abrir los ojos de ese ciego. Y Dios quiere abrirte hoy. Si tú nunca has escuchado la palabra de Dios, abrirte sus ojos, que ya no andes en tinieblas, pues dice su palabra que Él es la luz de este mundo y la luz del mundo. Versículo 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y la disensión estaba entre ellos. Había una revuelta, había una discusión. Estaban los que no querían reconocerle, los que tenían religiosidad, diciendo, este no es el Mesías. Pero otros decían, ¿sabes qué? Nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Entonces, Dios hizo un milagro y no le querían reconocer. En lugar que dieran gloria a Dios y decir, ¿saben qué? Jesús es un milagro. Miren este ciego que se sentaba que él estaba sentado, ¿sí? Ese era su modo de vida, estar sentado quizás en una esquina, apagado, triste, con miedo, con temor, no lo sé. Pero ¿saben qué? Jesús llegó a su vida e hizo un milagro para glorificar al Padre. Pero ellos no querían ver este milagro. Siguiente. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían
que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo del que vosotros decís nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Ellos seguían cuestionando el milagro de Jesús. ¿Cómo ve ahora? ¿Saben qué? Eso no importaba. El milagro estaba hecho. Ellos querían crucificar al Cristo, buscar un pretexto, buscar una falta, la cual no existía, porque Él estaba glorificando al Padre. Y la historia dice, mira, ya no te voy a seguir leyendo, pero la historia dice que ese ciego fue una persona que agradeció a Dios, fue cuestionado y él les dijo: pues ya se los he dicho. Le cuestionaron a los padres y le decían: ¿saben qué edad tiene? Pregúntenle. Y él había confesado y había dicho que Jesús era el que lo había sanado, la forma como lo sanó. ¿Y qué más querían saber? ¿Qué más querían saber? Y entonces dice la Biblia que él fue expulsado de la sinagoga, porque les dijo: ¿también ustedes quieren hacer sus discípulos? ¿Quieren ser parte de Jesús? Y ellos se enojaron y le expulsaron de la sinagoga. Pero yo quiero leerte el último versículo. Dice la Biblia que respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, dice, que vosotros no sepáis de dónde sea, y me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino a alguno que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Aquí nos aclara la Biblia, ¿sí?, que ni Elías, ni Eliseo, ni ninguno de los profetas más grandes, ¿sí?, hizo este milagro, sino solo Jesús. Y él les aclara: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces dice la Biblia, dice que lo expulsaron, pero dice que Jesús había escuchado que él había sido expulsado, y va y le pregunta y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le pregunta: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, dice, y el que habla contigo, él es. Él se estaba presentando ante él como el verdadero Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, el enviado. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Entonces, ¿sabes qué? Si tú nunca has escuchado de Jesús y hoy escuchaste de Jesús y crees en Él, dice que el que viene a Él, dice, Él no le echa fuera. Hoy es tiempo de buscar más a Dios, de comprometernos más con Cristo. Ese es mi mensaje de esta mañana, mi querido hermano. De verdad que es un pasaje tan hermoso y en el cual hemos visto la gloria de Dios. Dios te bendiga, ese es mi mensaje, que Dios te guarde. Quiero hacer una oración, una pequeña oración por ti. Padre, en esta hora te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que han escuchado la palabra, Señor, y al que nunca ha escuchado de ti, nunca, Señor, ha abierto la puerta para que Él entre, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú le recibas, Señor, que tú le llenes de fe, que tú toques su corazón, Señor, que tú alumbres su camino, Señor, y que pueda tener salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén.